Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Compliance. El día de hoy me acompaña, como siempre, Brian Weiss. Bienvenido, Brian. Y Jorge Campuzano. Jorge Campuzano es oficial de cumplimiento de Credijusto. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a dedicarle este episodio a hablar de un tema que en lo personal me parece muy importante en el contexto en el que nos encontramos. Suele pensarse que el asunto del compliance y todo lo que implica tener un modelo de compliance dentro de una organización es un asunto meramente de grandes corporaciones, de grandes compañías. Y no obstante, la realidad nos dice que es muy importante que este tema de compliance también se lleve a los temas y a las operaciones de las pequeñas y medianas empresas, de las famosas pymes. Y justo para ese tema vamos a hablar con Jorge. Jorge es un extraordinario amigo y excelente colega que está justo en el tema de los créditos a pequeñas y medianas empresas, a pymes, y que por su misma experiencia y su trayectoria creo que nos puede dar una muy buena visión sobre lo que implica el compliance en ese terreno, que suele no discutirse mucho y por lo mismo nos pareció muy importante traerlo a la mesa de Hablemos de Compliance. Jorge, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que es un tema que es crucial a la realidad de México hoy en día. Y además, bueno, en mi caso, en Credijusto, es como hablarle de hule a la llantera. O sea, es mi materia prima. Es un tipo de compañías a las que estudiamos y vemos hasta los huesos antes de cada otorgamiento de crédito. Y por lo tanto, es un tema que me apasiona y que lo veo en el día a día. Y que sí creo que tiene una relevancia muy particular que a veces es desatendida, que creo que es un área de oportunidad que atender y que desarrollar en México. Claro, y además Jorge, nos contabas hace rato, antes de entrar a escena, que Credijusto de hecho es una compañía en sí misma cuya trayectoria es muy importante porque empezó justo como una pyme y ahora bueno, es una compañía de alto prestigio aquí en el mercado mexicano. ¿Por qué nos cuentas esa historia y a partir de ahí nos cuentas cómo cruza el tema de compliance con el mundo de las pymes? Claro, mira, nosotros empezamos, yo todavía no trabajaba en Credijusto, pero empezó en 2015 como una financiera muy chiquita, una pyme en realidad, otorgando créditos a pymes, y eran no más de 15 trabajadores en la colonia Roma, así en una casa antigua. A partir del temblor se cambiaron a Polanco, pero en realidad empezó siendo una pyme, atendiendo a pymes. Entonces era prácticamente hablar de tú a tú con las pymes y entender perfectamente sus problemas, sus complicaciones, por qué les costaba trabajo conseguir créditos bancarios, por qué les costaba trabajo tener la opinión de cumplimiento fiscal perfectamente en orden. Hay ciertos temas que es importante partir del mismo punto para entender a tu cliente. Y para poder ofrecerles un buen producto, pues qué mejor que haber pasado por ese camino y entenderlos. De la misma manera, nosotros haber sufrido lo que ellos sufrieron o sufren. Y en 2018 nos otorga un crédito Goldman Sachs que nos puso como en el ojo de atención, nos dio muy buen spotlight, pero nos dimos cuenta que para que nos diera ese crédito Goldman Sachs no fue nada más enseñarles números y todo muy bonito. Te piden manuales, procesos, políticas, o sea, tienes que estar muy bien estructurado para que una financiera de ese tamaño te ponga atención y te confíe los recursos que nos confiaron. Entonces, en vez de haberlo visto como un impedimento para acceder a este crédito, lo vimos como una oportunidad para mejorar nuestra operación y estar al nivel que se requiere para este tipo de fondeos. Entonces, y justo creo que por ahí va mi idea de cómo abordar este tema hoy. Hay dos maneras de ver el compliance siendo una pyme. Una es como una carga, como un castigo casi que tienes que cumplir y dices, oye, pues que yo no tengo la gente, los recursos, el tiempo. Exacto. Son cosas que a veces sentimos que estamos sacrificando eficiencia
para poder cumplir con un mínimo indispensable que está pensado para empresas muy grandes con más de 500 empleados. En realidad, como hay que verlo, es que son unos lineamientos de cumplimiento mínimo que te pueden poner en el radar de oportunidades mucho más grandes de desarrollo. Entonces, cumplirlo no debe ser un mínimo indispensable, casi castigo, sino un lineamiento de qué es lo que tenemos que cumplir para saber detectar, mitigar o correr los riesgos que tengamos que correr. Pero teniéndolo como preventivamente, es algo que es muy valioso para poder crecer y para que te confíen los demás proveedores. Es como dejarlo de ver como un castigo, ¿no? Y verlo más bien como un asunto de oportunidad. Sí. Y imagino que ustedes, teniendo muchos clientes, o la mayoría de los clientes como pymes, encuentras con muchos que no están muy actualizados en el tema, ¿no? ¿Cómo hacen esa conversación con ellos? Nos ha tocado mucho, por ejemplo, empresas familiares o empresas que en realidad es una persona física que tiene el 99% y tiene el 1% alguien ahí, el primo nada más para que pudieran constituir la empresa. Y en realidad cuando les preguntas por su operación te das cuenta que es cero sofisticada, pero con mucho potencial. Tienen mucho mercado, tienen mucha idea de su negocio, se lo saben perfecto, pero les dices, oye, ¿y estas decisiones quién la toma? No, pues el abuelo, que es el que empezó el negocio. ¿Ok? ¿Y cómo eficientas este proceso? No, pues así, como nos diga el tío, que es el que se dedicó a eficientar. Ok, pero todo esto cuando los entrevistas los ves muy inseguros respecto a ciertos procesos que lo saben, pero no los tienen escritos. Oye, ¿y si mañana atropellan al abuelo, quién sabe cómo hacer esto? No, pues el abuelo se lo llevó a la tumba, ¿no? O sea, ya nadie sabe cómo funciona este proceso. Y son cosas que dices, oye, ¿no te convendría tener respaldada todo este conocimiento en procesos, en manuales, en guías? Y no te digo que se lo tienes que publicar a todo mundo, pero yo siendo una institución financiera, cuando te digo cómo operas, si me lo das ya escrito con todos los pros y contras, mi análisis de entrada es mucho más profundo, mucho más profesional, pero además me hace entender que tú sabes qué estoy buscando, que yo ya no tengo que ir de pesca, a ver, oye, cuéntame de qué pata cojeas. No, me estás trayendo ya algo que me dice que eres suficientemente ordenado y conoces tu negocio lo suficientemente bien para sentarlo, para aterrizarlo en algo por escrito, que además me deja saber cómo reaccionas, cuáles son tus prioridades, cuáles son las oportunidades de mercado que yo te podría recomendar, conectar, o simplemente decir, oye, aquí cuidado, o sea, independientemente del otorgamiento o no crédito, a mí me interesa mitigar tus riesgos para que me pagues. Y te da, imagino, más confianza de que si enfrentan algún catástrofe, el abuelo que empezó ya sale del negocio, puede seguir y puede seguir pagando el crédito, ¿no? Le pasas la estafeta a la siguiente generación con todas las guías de operación que durante cuántos años generó y perfeccionó el abuelo a base de experiencia, aterrízalo y compárteselo a la siguiente generación. Y en ese aspecto, creo que me brinque a otro tema, pero creo que la pandemia de coronavirus puso a prueba a las pymes en muchos sentidos. Yo creo que el escenario, por lo menos que yo pensaba para las pymes, era catastrófico. No te voy a decir que ha sido leve, pero creo que pudo haber sido peor. Y esa resiliencia que han demostrado las pymes demuestra que en cierta manera lo tienen el interés, tienen de alguna manera un compliance que pudo mitigar un riesgo global. Simplemente hay que aterrizarlo, hay que exteriorizarlo, pero tienen los procesos para atender una contingencia que era imprevisible para nadie. O sea, ¿quién hubiera pensado una pandemia a nivel global? Que no pudieras abrir tu tienda para venderle al público, que no pudieras importar, exportar, era algo imprevisible y todavía sí creo que tienen las bases y tienen los procesos y los riesgos tan identificados como para sobrevivirlos de una manera que nosotros esperábamos algo mucho peor. Y en términos de cuando hablas con un pyme sobre los riesgos que enfrentan así, ya mencionaste lo de sucesión, lo de desastres mundiales, pandemias, etc. ¿Qué otros riesgos ves que son como los prioritarios
entre los pymes para cuestiones de compliance? Yo creo que a las pymes les preocupa mucho, uno, perder de cierta manera control sobre una empresa que muy comúnmente es familiar. El 75% de las pymes son empresas familiares. Muchas veces decirle tiene que pasar por un consejo de personas independientes, expertos en el negocio que te asesoren. Les preocupa oye, no, pero espérame, esta es una empresa que yo hice, que llevamos creando 50 años, no quiero que un tercero me limite o me diga cómo manejar mi negocio. Y menos a un financiero. Y menos un financiero, además, al que me va a prestar dinero, no, bueno. Entonces, les preocupa perder autonomía, por un lado, y perder eficiencia, por otro. Sienten que al tener procesos y manuales, que la idea de tenerlos es cumplirlos, un poquito limita tu manera de actuar y limita tu manera de reaccionar a un mercado muy cambiante, muy rápido. Y creo que esos dos son los temas que más les preocupa, además del malentendido que tenemos de los costos de compliance, que no tiene que ser un plan excesivamente caro, no tienes que ser una empresa de 500 empleados para tener todo un área de compliance súper robusta. En realidad no es necesario y está ese malentendido. Una situación que me parece muy importante que conversemos o que platiquemos tiene que ver con cómo las pymes en su realidad contextual, ¿no? en su realidad económica, pueden hacer frente a un tema de compliance. Me explico. Digamos, puede ser que el día de mañana un empresario, un emprendedor que tiene su negocio diga, bueno, listo, me convenciste, Jorge, voy a incursionar en el mundo del compliance, ¿no? Quiero que mi negocio no solamente sea próspero en lo económico, sino también que sea muy próspero en lo social, en lo regulatorio, etc. ¿Cómo afrontar ese reto, ¿no? Por parte de la pyme? ¿Qué implicaciones económicas, financieras pudiera derivar o pudiera traer? ¿Y cómo una pyme puede hacer frente a ese reto? Ahí yo creo que es una buena pregunta en el sentido que es difícil explicárselos y convencerlos más allá de casos prácticos que tengamos nosotros a la mano en el que le digas, mira, te entiendo perfecto, suena a un costo, pero más que un costo, tiene un efecto multiplicador y tiene un efecto de ahorro. Es una espada de doble filo, donde tu efecto multiplicador es que eres más accesible a la banca, a apoyos. Por ejemplo, en México, apoyos por la pandemia, solo hubo a 7% de las empresas a nivel nacional. De ese 7%, una muy baja minoría eran pymes. Casi todas eran empresas grandes que el gobierno entiende como un riesgo sistémico que les hubiera podido pasar algo por la pandemia, ¿no? Y apoyos no necesariamente eran económicos, a veces son justamente regulatorios. Por ejemplo, hubieron algunas pautas que dio la CNBV para el cálculo de reservas, para cartera atrasada o vencida. Son apoyos que dan hasta en un tema regulatorio y que solo el 7% de las empresas en México se benefició, cuando el promedio de la OCDE era 33%. Entonces, muy pocas empresas tuvieron acceso a este tipo de beneficios y fue precisamente por un tema que se malentiende el compliance como un costo y no como algo que podría tener justamente un efecto multiplicador de prevención de riesgos, de ahorro de desastres prevenibles y por otro lado de ahorro, por ejemplo, de multas, de ahorro de situaciones que hoy en día se tornan muy complicadas a atender y que pudieron haber sido mitigados esos riesgos. Entonces hay que entender el compliance no como un costo, sino como un ahorro y una inversión. Entiendo. Y en ese orden de ideas resulta importante o interesante en la proyección o en la trayectoria que tiene una pyme, ¿no? Visualizar que este tipo de prácticas, ¿no? de incursionar en el mundo del compliance puede en realidad ser el motor o el disparador que lleve el negocio o potencie el negocio al siguiente nivel, ¿cierto? Claro, totalmente. Sí, sin duda, sería el
el primer paso que hay que tomar sería institucionalizar a la empresa, sería tener unas guías de actuación que le permitan llegar al siguiente nivel, que no necesariamente sería dejar de ser una pyme. Hay empresas que les conviene operar en un esquema como pyme y tienen mucha eficiencia. O sea, la meta no tiene que ser dejar de ser pyme. No tiene nada de malo ser pyme, simplemente hay una manera de ser más funcional como pyme a partir del compliance. Perfecto, muy bien. Si me lo permiten, voy a convocar a un corte y regresando me gustaría mucho que habláramos sobre qué implica o qué debería de incluir el tema del compliance en el mundo de las pymes. ¿Por dónde empezar? Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando con Jorge Campuzano. Él es el oficial de cumplimiento de Credijusto y estamos hablando sobre un tema fascinante, el tema de las pymes y cómo las pymes deberían de incorporar el tema de compliance. Muchas gracias. Estamos de regreso, estamos hablando con Jorge Campuzano, él es el oficial de cumplimiento de Credijusto y estamos hablando sobre el tema de las pymes. Jorge, te pregunto, ¿qué obstáculos tiene una pyme al momento de decidir incursionar en establecer o institucionalizar un modelo de compliance? Bueno, yo creo que la mayoría de las pymes, y el primer reflejo que tendríamos sería decir que los costos, que es demasiado elevado el costo y no cualquiera puede dedicarle recursos a esto, al compliance. Y el otro sería la eficiencia, perder eficiencia, ¿no? Esos serían los dos reflejos que a bote pronto todo mundo diría, sí, estos son los que me preocupan. Sí. Pero en realidad creo que hay que irnos un paso atrás y lo primero que tendríamos que cambiar es la manera de entender el compliance, tanto como empresario como trabajador. Entonces tendríamos que irnos un paso atrás y entender que el problema es entender el compliance como showstoppers, ¿no? Que entras a una junta y ya llegó el oficial de cumplimiento, va a tirar toda la operación. No necesariamente. No hay que dejar de pensar en el compliance como algo poco ágil, hay que dejar de pensar en ser showstoppers. Nosotros como oficiales de cumplimiento tienes que decir, oye, están estos riesgos y se mitigan de esta manera. Están estos problemas y son estas soluciones. Te propongo estas 2 o 3 y que decida en conjunto la empresa, ¿no? Sí. Pero muchas veces el reflejo o un mal oficial de cumplimiento lo que hace es detectar problemas y ahí dejarlo, y que decidan ahí arriba qué pasa, ¿no? Yo aquí te pongo los problemas. Y eso no tiene un valor agregado para la empresa ni para el trabajador, sino que debería ser, te encontré estos problemas y te propongo estas soluciones, estas 3, 4 soluciones. Entonces, habría que cambiar la mentalidad de dejar de pensar como showstoppers y empezar a pensar como mitigadores de riesgos y proponentes de soluciones. Y tanto el empleado dejar de nada más presentar los problemas, como el patrón dejar de percibirlo como un detector de problemas, porque si no, se presta a que dejen de compartirte el panorama completo. Digan, es que si le levantas esta bandera, contabilidad va a frenar todo y va a decir que no jala y que no sale. Entonces, esta parte mejor manéjasela de cierta manera. Y no debería de ser, compárteme el panorama completo para que yo pueda hacer un análisis completo y proponerte no problemas, sino soluciones a los problemas. Y el otro tema que habría que tomar en cuenta es dejar de pensar en las reglas como a lo que aspiramos. Tiene que ser un mínimo, una guía de esto es el mínimo indispensable, pero de ahí en adelante robustecerlas conforme a la práctica de cada negocio y saber encaminarlas a que sea más allá de eso. Si la regulación me pide un 25% de último beneficiario que tengo que identificar en un KYC, tal vez bajarlo al 10 si es posible, ¿no?
sí es posible y sí es práctico dentro de lo que nos dedicamos, pero no necesariamente lo que te pone la ley, o sea, la ley está pensada, aunque mal pensada, pero está pensada para que todo el mundo la pueda cumplir. Sí. Muchas veces no es el caso, pero ese sería el ideal. En este caso, deberíamos de dejar de pensar en nada más cumplir, porque ese mínimo indispensable no es necesariamente a lo que debemos aspirar. Debemos aspirar a que no sea nada más pasar de panzazo. De acuerdo, de acuerdo. No sé si tú, Jorge o Brian, ustedes coincidan conmigo, pero es que en el tema del compliance, ¿no? Cuando se está hablando y discutiendo estos temas y tu interlocutor es una pyme, suele haber una fuerte inclinación a pensar que el compliance es meramente un tema regulatorio, ¿no? Hay que cumplir con ciertas normatividades, con ciertas reglas, típicamente, pues obviamente la parte fiscal, ¿no? Quizás el tema de permisos, licencias, ¿no? Para operar en el negocio en las que estén. Más sin embargo, el compliance supone o presupone ir más allá. Es más un tema de cambio de paradigma, es un tema cultural, ¿no? Es un tema de ética en los negocios. Y en ese sentido, me parece que un aspecto fundamental que es necesario impulsar en las pymes es cómo ellas, como estos actores económicos tan importantes, pueden desde sus trincheras abrazar causas éticas en los negocios. No sé, ustedes qué reacción les merece esta opinión. Brian. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que igual como en las empresas grandes, el compliance debe partir de ética, ¿no? Y tenemos, yo creo que un beneficio, una ventaja ahí, en que todos más o menos entendemos la ética. A lo mejor no entendemos programas de compliance, no entendemos todas las regulaciones, etcétera, pero desde el inicio todos entendemos la ética. Con diferencias tal vez en algunos puntos, pero es un punto de conocimiento de todos. No sé si... Totalmente de acuerdo, sí. Sí. Creo que todos sabríamos cuál es el mínimo de la ética que se necesita para conducir un negocio y para operar un negocio. Y creo que un error común es, por ejemplo, cuando ves que las empresas ponen en sus páginas de internet visión, cultura, misión, ya sabes. Y son a veces un poquito palabras vacías, como muy aspiracionales, medio ambiguas, que te dicen conducirnos con respeto al cliente. ¿Okay? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué vas a promover para ese respeto al cliente? ¿Cuál va a ser lo que te diferencie de cualquier otra compañía en ese sentido? Transparencia, ser totalmente transparente con mis clientes, con mis proveedores, está bien, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo lo vas a proponer? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo pones verdaderamente en algo palpable, algo comprobable? Entonces, a veces estos manuales de cumplimiento, estos manuales, códigos de ética, todo esto que tienen todas las empresas, si lo lees, parece una carta Santa Claus muy poco aterrizada a una realidad empresarial, que es, a ver, hay que ser realistas y pon cómo se va a atender. Va a haber un comité de ética que lo vea. Si alguien falta este código, ¿hay alguna sanción? Hay un proceso para detectarlo, hay un proceso para medirlo, hay un proceso para reportarlo. Todo esto debería de estar en un código o en un manual suficientemente robusto. Y no se trata de hacer una biblioteca llena de políticas y manuales que sea imposible, pero por lo menos un go-to guide de cómo operar con los principios de la compañía en cuanto a ética. No nada más dejarlo en palabras y en principios súper abstractos, sino aterrizarlo con procesos para detectar, para reportar y para atender o resolver. Claro, claro. Y yo eso en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Y muchas veces, incluso en las grandes compañías, en las grandes corporaciones, encuentras que esto que acabas de decir que es correcto ¿no? Y va en el sentido, no necesariamente incluso en esas grandes corporaciones está inmerso o ha decantado de tal manera. Y en ese sentido, las pymes, digamos, en tu experiencia y en tu visión, Jorge, ¿qué deberían de hacer las pymes, digamos, de manera concreta, específica, para realmente abrazar un tema de compliance de manera real, no solamente quedarse en el discurso, en las grandes declaraciones, que eso cualquiera lo hace,
sino realmente tener un modelo de compliance y que ese modelo de compliance le ayude a lo que tú decías al inicio, o sea, proyectar el negocio a futuro. Claro, yo creo, igual es un vicio de mi área profesional, pero cuando me dicen compliance, lo primero que me viene a la cabeza es de prevención del lavado de dinero. Claro. Como financiera, como que dices compliance, PLD. Pero no necesariamente, el compliance es un área demasiado amplia. O sea, decir que eres experto en compliance es decir que eres todólogo y es hasta medio, cae en lo arrogante, decir soy experto en compliance. Tú sabes de todo un poco. Entonces, yo diría que hay que ir paso a paso y tienes que empezar con el básico, que en mi opinión sería corporate governance, ¿no? Que tú tengas un comité interno que resuelva los temas importantes, al que se le levanten todas las dudas, todos los procesos, que estén todos escritos en manuales. Y corporate governance implicaría también, o creo que la manera para sacarle todo el provecho siendo una pyme, sería, tienen mucha rotación de personal las pymes. Es muy común que haya una rotación de personal, que la gente entre, crezca, aprenda y de ahí brincan a una compañía más grande, en donde ya no experimentan y aprenden, sino que ya entraron como expertos en un área de desarrollo. Creo que lo ideal o un paso muy importante sería, de todas las personas que pasan por la empresa, aprender un poco. Todo el mundo tiene algo de experiencia que aportar, todo el mundo ha vivido ciertas cosas que te puede enriquecer tus manuales, te puede enriquecer tus procesos. De cada persona que va entrando a cada área, oye, este es el proceso de esta área, estas son las obligaciones por cada persona dedicada a esta tarea. Apórtale lo tuyo, ¿qué falta? Que cuando te vayas dejaste tu huella en el compliance, en el corporate governance. Y creo que sacar esa, a veces regresamos al tema de las pymes como empresas familiares que dicen, oye, no tienen por qué decirme cómo operar. Yo soy una empresa familiar que lleva siendo exitosa durante tantos años, no quiero corporate governance, no me importa lo que diga el contador, el abogado, el de recursos humanos. No, a ver, hay que tener la humildad para saber que todo mundo te puede aportar y saber aprovechar esos recursos intelectuales que te puede aportar cada uno de los trabajadores que tienes para empezar a hacer una matriz de riesgos que te permita detectar áreas de oportunidad, problemas, riesgos, atenderlos, resolverlos o correrlos. También se vale decir, está este riesgo y lo corro. Claro. Está bien, pero sabiendo cuál es el riesgo, cuáles son las consecuencias. Es importante tener una matriz de riesgos muy complementaria que tenga cuestiones contables, laborales, legales, de prevención de lavado de dinero. Ahora está muy de moda la parte ambiental, el ESG, Environmental and Social. Está la NOM 35, hay muchas cosas que podemos de muchas áreas hacer un compendio, una matriz que cubra todos los lados de riesgo que podría tener una empresa. Un mapa de riesgos. Y dentro de un pyme, en tu experiencia con tus clientes, ¿quién es que hace eso? ¿Quién es que se encarga de todo eso? Normalmente, de lo que hemos visto, los pymes y hasta medianas empresas, a lo mejor no tienen una persona dedicada a compliance. Al menos no al inicio, ¿no? ¿Quién has visto que funciona bien como parte de esa familia, de esa empresa familiar para encargarse de hacer todo eso? Normalmente no lo tienen, para empezar, o cuando se nos acercan no tienen un programa de compliance y si lo tienen es algo muy basado en la persona con más experiencia en el negocio. Sería la persona que normalmente es la persona a la que se refieren cuando tienen algún problema. Y creo que lo ideal, yo soy abogado, pero no por ser abogado creo que deberíamos ser nosotros, pero creo que es un buen primer approach, porque muchas veces puedes medir la posible consecuencia desde un punto de vista legal. Cada quien tendrá las suyas. O sea, contablemente te dirán que igual debería ser el contador, si hubiera un jefe de riesgos, pero pensando en una empresa con una cantidad de personal muy limitada, yo te diría que el abogado debería de tener muy identificados y sabría cómo manejar, por lo menos, cómo atender estos temas de una manera preventiva. Por ejemplo, un buen programa de corporate governance, un buen programa de compliance te puede evitar muchos riesgos, muchas responsabilidades, incluso penales. Tocamos madera, esperamos nunca estar en esa situación, pero si tienes los procesos correctos y mitigas los riesgos conforme a esos procesos, te evitas muchas responsabilidades.
que pueden llegar a ser tan leves como una multa, como una sanción en ese sentido, que te cancelen los sellos del SAT, que puede ser una responsabilidad penal. Entonces, creo que debe ser un trabajo en conjunto, pero que la punta de lanza, el responsable y el que esté atrás de todo mundo preguntando los riesgos y averiguando, el que esté actualizado en diferentes materias, lo que he visto que es lo más práctico es que sea el abogado de la empresa. Y siendo, bueno, ustedes trabajan mucho con pymes, hay otras empresas o otras industrias que también trabajan bastante con pymes, que los tienen como proveedores y todo eso. Desde el punto de vista de Credijusto o de alguien que trabaja mucho con pymes, ¿qué pueden hacer para apoyar ese proceso, para iniciar ese proceso de compliance? Nosotros lo que hacemos es, cuando se te acerca alguien a pedirte un crédito, detectas este tipo de áreas de mejora, áreas de oportunidad. No lo haces un showstopper, no le dices, no te voy a dar el crédito hasta que me enseñes un manual que traiga. No, cumples con todo, está bien, pero te sugiero este tipo de mecanismos que te van a ayudar a acceder a otros créditos. Por ejemplo, salió un estudio hace poco, un estudio de mercado de la competencia de Credijusto, entonces no voy a decir de quién, pero salió un estudio de mercado diciendo que 7 de cada 10 empresarios dicen no tener acceso a la banca. Ese tipo de problemas se pueden mitigar con un programa robusto de compliance, de prevención. Siguen habiendo brechas y siguen habiendo barreras que hay que romper, pero creo que ese es un buen primer approach cuando tú llegas a una institución financiera y les demuestras que sabes lo que te van a preguntar, que sabes lo que les preocupa y ya lo tienes documentado. Ya después faltará ver si lo cumples y ya la financiera hará ese análisis. Oye, pues una cosa es que tengas tu manual y otra es que me muestres que lo cumples. Pero es un buen primer paso que te abre las puertas a unas oportunidades que normalmente o de otra manera difícilmente tendrían. ¿Y lo ves a las pymes receptoras? ¿Cómo reciben esa sugerencia, digamos? Normalmente sí están abiertos pero no le dan el nivel de prioridad que deberían. O sea, no están cerrados a la idea, saben que no les afectaría tenerlo, pero tampoco veo una inquietud por ese cumplimiento que creo que les daría un competitive advantage adicional, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, el tema del compliance en las pymes siempre tendrá esta visión, ¿no? de reto, sí, pero como tú bien lo dices, Jorge, en la medida en que sea proactivo y se demuestre que se está haciendo la tarea, aun cuando tal vez todavía no esté complementado o plenamente institucionalizado, pues es mejor, ¿no? Pues muy bien, te agradecemos mucho, Jorge, que hayas estado con nosotros en Hablemos de Compliance. Disfruté mucho la charla, aprendí muchísimo, te lo agradecemos muchísimo. Y bien, pues este ha sido un episodio más de Hablemos de Compliance. Estuvimos con Jorge Campuzano, él es el oficial de cumplimiento de Credijusto, y les agradecemos mucho su atención. Hasta luego.